Rostock seguimos de aniversario en el Bukowski, y es que el cuarto aniversario sigue dando para mucho. Lo celebramos con Guadalupe Plata, que es un grupazo que nos encanta, el power dúo de Úbeda, de Jaén. Estuvieron en la 16 toneladas y nos reencontramos con Pedro de Dios y con Carlos Jimena, con Perico y con el Jimena, 20 años después. Hablamos de rock, hablamos de blues, hablamos de Semana Santa y hasta de cofradías, en una muy divertida entrevista que va a servir para ilustrar el directo del grupo, del que registramos varios temas como La Cigüeña, Milana, Tormenta y Duermo con Serpientes. Como nos encantan los videoclips que realizan, hemos querido rescatar para el Rostock de hoy el de Calle 24, El Cóndor Pasa y Corralera del Veneno. Hoy, desde el Bukowski, seguimos celebrando el aniversario con un grupazo, con nuestros queridos Guadalupe Plata. Rostock, ya nos pasó con Mejillones Tigre. Cuando vienen jienenses aquí a las 16 toneladas, cuando viene encima Úbeda, ¿qué puedo decir yo del Jimena? Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. De Perico. Nada, un placer. ¿Cuántos años después, Perico? Pues unos cuantos, por lo menos 20 años puede ser, o más. Yo me he quedado calvo y vosotros habéis nevado. Sí, han pasado muchas cosas que nos tenemos que poner al día hoy, ¿no? Vamos a ponernos hoy al día. Es que es acojonante, la gente no lo sabe. Pero hace muchos años en Jaén había un programa Onda Rock. Bueno, esta gente tiene muchos grupos, Out Haters, el Trío Calavera. Y cuando empezaban ahí, rollo pantano, ese rollo ahí, ese blues crepitoso. Fíjate, 8 discos después, y sois los putos ídolos aquí de la peña. Pues gracias por tus palabras. ¿Qué ha pasado? Pues yo qué sé, que al final pues, hemos llegado a un punto que, porque aquí estamos y tocando y para arriba y para abajo. Viviendo de la música, Jimena. ¿Qué le iba a decir? Pues sí, la verdad que es complicado. Muchas veces no sabes por qué, pero hay como una especie de entre suerte, alineación de estrellas, lo de la pedra que hablábamos antes, ¿no? Lo de la pedra. Yo les decía, esto tiene una pedra. Estos herederos de la torre. Ya hablaremos hoy en Rostock. La gente va a saber lo que es la torre y Torre Perojil. Sí. Pero esa pedra al final lo habéis conseguido. Claro, y bueno, y luego pues, como lo que le ponen aquí al burro para que ande, ¿no? Que siempre hemos sido un poco así, con otras cosas. Y desde chicos hemos apostado un poco por lo que nos gustaba simplemente. Y al final pues nos hemos dedicado a esto, fíjate. No me digo que la clave, primero que sois amigos de toda la vida. Eso es muy importante. Desde luego, para mí es fundamental. Claro, a la hora de tocar, pues tienes que tener un querer ahí, ¿no? Y que tengáis un poco la misma cosa en la cabeza para que vaya bien. ¿Y sin peleas? Bueno, algunilla ahí. Son matrimoniadas, más bien son matrimoniadas. Pues llevamos ya muchos años y ya vio de todo, ¿no? Pero siempre se han quedado matrimoniadas. La última noche cuando intentaste asesinarme a sangre fría, esa que... Eso fue una matrimoniada. Bueno, es que llevan 2 décadas con el proyecto. Bueno, van a hacer 2007. 8 discos, me decía Jimena, madre mía, 8 discos y encima sin nombre. ¡Hala! A lo loco. Así está más bonito. Claro, porque la pregunta es, el disco, ¿por qué no le ponen nombre? ¿Y por qué sí le ponen nombre? Sí, bueno, al principio es que se definía, y sí, yo creo que se siguen definiendo muy bien por el arte que tienen, ¿no?
Pedro se ha encargado mucho de hacer muchos de ellos, luego había otros artistas que le han ayudado un poco con la idea creativa o que directamente han hecho la portada a ellos, pero eso como se define muy bien así, pero eso no quiere decir que en algún momento vaya a haber. De hecho, antes de grabar, ahora tenemos ya grabado casi el próximo disco, ¿no? Y antes se nos ocurrió la idea de grabar un disco que iba a ser Grandes Fracasos, que iba a tener título Guadalupe Plata, Grandes Fracasos. Y vamos a hacer una recopilación de todos los temas, así que por H o por B no habían funcionado, que estaban como muy retirados, ¿no? Que se habían quedado como muy escondidos. Y ese sí va a tener nombre, fíjate. ¿Llegará o no? No lo sé, pero por ahora no, dejemos una incógnita. Dejemos la incógnita. Bueno, ellos empezaban con el blues salvaje y sobre todo lisergia rockabilly. Yo le decía antes a Pedro, los Cramps y, ojo, sur de ciencia ficción, porque ellos son hijos de la tetería. Claro, aquí la gente no lo entiende, pero la tetería, lo que sirvió para vuestra generación. Pues fíjate, la tetería y la casilla, que era donde ensayábamos, estuvieron, eso tiene un nombre, cuando estás en el mismo momento, en el mismo tiempo, ¿cómo es? ¿Coetáneo? ¿Cómo se dice eso? Exactamente, lo he dicho bien, ¿no? Pues, y fuimos de la mano, porque cuando ellos abrieron, nosotros empezamos con la casilla, entonces todos los grupos que salían de allí, el primer concierto lo daban siempre la tetería. Había grupos que han durado un concierto, el concierto de la tetería, y ya está, y se había acabado. Pero hubo un mejunje muy bueno en Úbeda en ese momento, entre los ensayos, la tetería, no sé, fue un tiempo muy bonito. Y la Torre, claro, y Fran. Y Fran como, digamos, el lugar donde hay, junto con el Manzanillo, el bar donde echarse una cerveza, el Dylan o el Farfolla, el último superviviente, que de aquí le mando un fuerte saludo. Tú fíjate, Pedro, que realmente por el blues no apostaba nadie, solamente en la Torre. En Úbeda siempre había mucho heavy, mucho garajeo, pero la Torre era un poco la cuna, aparte con lo que hacía Fran, que llegaron a tocar muchísimas bandas, ¿eh? Bueno, el Manzanillo ahí se ponía siempre mucho blues. Nosotros no íbamos, de hecho, a Torre Perogía, a los bares, porque allí ponían la música que nos gustaba. Poníamos 100 pesetas de gasolina para el amigo nuestro, que es Manu, que era el que tenía coche, nos llevaba y siempre ponía la cinta de Disebra, que era un grupo de asturiano, ¿no? Asturiano, sí, pero de radical asturiano, así, que cantaban en Bable, tío, y eso era, vamos, y me voy a acordar toda la vida de eso, de la cinta de Disebra. A mí también se me ha quedado grabado en el cerebelo, vamos. Yo me acuerdo cuando decíamos, tenéis la pedra, claro, nadie con vuestra edad apostaba por el blues y sobre todo por darle la vuelta, porque yo creo que no solo en el Dylan, el Manzanillo, lo que hacía Fran, la tetería, el género, que es un género un poquito anquilosado, vosotros, en cierto modo, yo creo que con Guadalupe lo habéis llevado a un terreno que nadie había explorado. Bueno, no sé, yo creo que tenemos nuestro sello, pero no dejamos de ser también fruto de nuestros referentes al final, que lo que estamos haciendo no es nada nuevo ni nada inventado, pero sí es verdad que tiene su ingrediente de toda la vida, con su toque también personal, ¿no? Pero ya te digo, es fruto de nuestras referencias, de nuestras personas que hemos escuchado y que nos gustan, los grupos y todo eso. El apero, la bandurria, el barreño, muy de Úbeda, muy ubedí. Mucho folclore. Sí, bueno, tampoco hemos renegado nunca nosotros de dónde somos, ni lo que dice Pedro, ni las raíces que tenemos. Desde las más castizas, de las más que se pegan a la tierra, que de folclore de allí, de lo que es Semana Santa, lo que es todo ese tipo de historias, hasta lo que han escuchado nuestros padres, de los felices 60 españoles, hasta lo que hemos escuchado, exactamente, hasta lo que hemos escuchado de la psicodelia que nos enseñó Fran, el de la Torre, desde que hemos escuchado el blues, desde que hemos escuchado todo eso nos ha quedado.
Virgen de Guadalupe, que da nombre al grupo, pero la iglesia de San Lorenzo. Vosotros que habéis sido carnavaleros semanasanteros, no putisantos. Eso luego, ahora ya se explicará a la gente la diferencia entre semanasantero y putisanto. Pero realmente no el renegar de Úbeda y el ponerla en valor donde nadie la había sacado, ni siquiera Zara ni Sabina. Bueno, tampoco hay que esforzarse, te sale solo, porque hay un sitio donde te has sentido querido, has sido feliz, con lo cual, ¿qué puede decir más uno que bien, no? O sea, yo lo he disfrutado en la cofradía tocando el tambor, lo he disfrutado en carnavales saliendo en chirigotas, y aquí estamos, y yo encantado, y hemos sido hasta payasos, o sea que... Bueno, ¿y en tu familia? Sí, mi familia hay una gran esta de payasos, los payasos Sarpiñoni, y Pedro y yo fuimos una vez Sarpiñoni. Estuvimos en un salón de bodas de Jaén que nos despacharon a la segunda función, nos echaron de payaso. Era el mejor trabajo que hemos podido tener nunca, pero no nos querían. Bueno, íbamos a comer mexicano de Jaén. El mexicano. Mexicano de Jaén. Era ya la locura, en la calle Tablerón, en la calle Tablerón. Que nos poníamos hasta el culo. Y la verdad que era una pena porque terminaba, me daba el tartazo en la cara y allí faltaba una pelusilla del oeste pasando. Abajo. Era terriblemente lamentable, vamos, es que yo no sé a quién se le ha ocurrido los payasos de comunión para los chiquillos de la comunión que están ya resabiados, ¿eh? Eso, tú verás llorado ahí aquí. Que te da, vamos, que tenía mala hostia, sí. Bueno, hay personajes en nuestra Úbeda querida, que claro, hoy vamos a hacer un masterclass UBEDí. ¿Cuándo una canción para la Chuminica? ¿Cuándo una canción para el Camastrón? Hemos hablado del Pajares. Úbeda tiene una cantidad de personajes brutales que yo, ya, en serio, yo creo que a Guadalupe también le han marcado. Ha faltado mencionar uno de los más grandes personajes que había en Úbeda, para mi gusto, que ha sido el Mataquinto. Mataquinto era un hombre que vestía con pies, con un abrigo de bisón, un gorro cordobés así ladeado, unas gafas de esos negras, despechado, pantalones cortos, encima de un caballo, te lo encontrás en mitad de todos los coches. Qué maravilloso. Y luego iba a los bares, se tomaba su sol y sombra, y cuando estaba que no podía más, se echaba al caballo y el caballo lo llevaba solo a su casa. El Mataquinto. El Mataquinto, el Cañamero. El Cañamero. Uno de los grandes misóginos de Úbeda, el Cañamero. Sí. Y una cosa, en serio, y con Azara, que casi ha sido coetánea con vosotros, ¿habéis tenido feeling, alguna cosita? ¿Habéis hecho alguna historia o no? Pues en carnaval salíamos, ya estaba una chirigota de... La primera chirigota femenina, sí. Que iban de pitonisa. Sí, ahí quizás fue cuando igual... después, cada uno ha estado en un sitio. Yo igual salvo alguna Navidad que la veo así de lado, pero... no. Paco Luis estuvo tocando con ella. Al principio era de la banda de guitarrista de ella cuando empezó con el tema de la canción de autor y todo eso. Yo sí sé que Paco Luis estuvo con ella. Pasa que luego es lo que dice Pedro, pues bueno, que la ves y ya está. Te da alegría, la saludas y ya está. Es el tridente. El Roll Hall of Fame de Úbeda, y está el Sabina, ahí en una posición ahí casi divina. Zara y Guadalupe, ¿quién no lo iba a decir? En serio, cuando hablamos de la Pedra, cuando estabais dando con los Out Haters, con los Trío Calavera, que el mismísimo Iggy Pop iba a flipar con vosotros, Perico. Pues una alegría muy grande, porque coño, se trata de Iggy Pop, que es como un papa dentro de... Además que me encanta, yo recuerdo un concierto en Sevilla viéndolo y me quedé hipnotizado con parecía un lagarto. Sacando la cojera, la meneaba de una manera que yo no he visto cosa igual. O sea, es espectacular, tío. O sea, luego aparte los discazos que tiene, bueno, en fin, que sí que es una alegría muy grande. Nos han dado muchos premios independientes. Nos llevamos un montón de premios de la música independiente. Luego nos dieron el Impala europeo al mejor grupo independiente. Que ahí competíamos contra que estaba Nick Cave también con los basiles en el este. Sí. Pero bueno, yo qué sé, son premios. Hombre, los premios están muy bien, pero lo mejor es lo que nos está pasando. Mayormente el mayor premio.
Patrimonio de la humanidad. Se ríen los cabrones estos. Ciudad de Semana Santa. Este tocaba en la oración del huerto la trompeta y este sí, no. trompeta y el tambor, sí es cierto. Y este en el Santo Entierro, claro. Por cierto, que mi mujer es de la columna y yo soy de la oración de huerto, que son las procesiones enemigas de Úbeda. Bueno, ya espero que unan lazos. De aquí lanzo un... Pues fíjate, quería Mi abrir hijo sale en la columna y mi hija en la oración de huerto. Pues mira, quería yo abrir una cosa. Mira, ya que lo ha dicho Jimena, habéis hecho una canción de la soledad, del himno de la soledad, un guiño al Santo Entierro, Perico tocó. Pero yo le decía antes a Pedro, el himno de la columna, el desconsuelo es la hostia. Eso sí que es sur de ciencia ficción. No os nace, no le nace porque es de la oración del huerto. El niño de la columna. Cuando sale la columna... No, No, yo soy de la caída. Y la caída me gustaría reivindicar el toque de la caída. Tiene un toque tremendo. Las caídas tienen las trompetas de lamento, los corros de trompetas, que eso también lo hemos tocado. Pedro lo ha tocado también, lo ha replicado con la guitarra. El tercer lento de la caída, un sincopado. Sí. Yo reivindico, ¿eh? Pues bueno, yo de la columna a lo mejor no. ¿Yo qué queréis que os diga, señores? Putisanto. ¿Qué queréis que os diga? Pero yo me quedo con el toque de Santo Entierro, el toque lento de bombo y uno de los rápidos, que además una de las características es que hay una cantidad de bombos mayor que la de una agrupación normal, y esos bombos cuando suena y tiembla el suelo. Y aparte teníais luz. Luz en el tambor. Esa vacilada. La bombillica y el terciopelo. Precioso. ¿Sabes tú que es que hoy estoy tocando con una batería que no es la mía? Por esta que no viene al caso. Pero yo en el bombo lo llevo iluminado. Hostia. Mi bombo lo llevo iluminado. Y de hecho también estaba pensando ponerle galas. ¿Tú te acuerdas de las galas esas que se ponen a los tambores? Claro que sí. Son preciosos también. De la oración del huerto verde ahí bordaico. Con su escudillo. Con su escudillo, con su cáliz ahí, su JHS. Tú verás qué chulo, ¿eh? Porque es otra cosa, siempre os han dicho, y eso en alguna entrevista te he escuchado que me encanta, claro, como toda la música era religiosa, la que no era religiosa era del diablo, pero no era porque fuerais adoradores de Satán, ¿no? No somos adoradores de Satán, pero sí es verdad que había un punto donde parece ser que la música que no era religiosa era satánica, y como me gusta, pues entonces ahí hay los Satán, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero para nada somos gente satanista, somos gente de bien. Somos personas de orden. De orden, concierto. El concierto. Bueno, más cosas. Paco Luis, que empezó con vosotros, al final se quedó con el artesonado, dejó el rock and roll way of life por el artesonado. ¿Cómo fue la salida de Paco? Pues básicamente que al tener dos trabajos, ¿no? Pues uno de maestro artesano y el de música, pues la verdad que son dos elementos difíciles de conllevar, porque tienes por un lado la cosa de trabajar, por otro lado y te tocar todos los fines de semana, y bueno, en un momento dado se decantó un poco más, seguir en su labor de artesano, que además que es uno de los además únicos, porque hace techos mudéjares y lo hace que flipa. Bueno, es un artista total, ¿eh? Sí, pero vamos, yo me cruzo, vamos, seguimos siendo amigos, no había ningún trauma. Ahí va. Nada o sea, no ha sido una cosa traumática. Pasó por el momento que tenía que pasar, pero que, bueno, por la situación que ha contado Pedro, ¿no? A lo mejor. Pero que vamos, yo lo veo por allí y nos abrazamos y nos saludamos como que hemos estado con él tocando 15 años, con Paco Luis fácilmente. Coño, antes con todos los grupos que hemos tenido, o sea que Paco es como uno de la familia, que nació un hermano. Eso es así, después de tanta convivencia, pues eso es ya pues. ¿Y en directo cómo se suple lo que hacía? Mira, la cosa es que cuando empezamos, la intención era hacer un dúo de guitarra-batería, con lo cual fue volver un poco a la mentalidad que teníamos cuando comenzamos, de vamos a intentar hacer sonar una banda de rock and roll con dos elementos, rock and roll, blues, en fin, el despliegue nuestro. Y a mí es que el minimalismo me encanta, o sea, eso de coger con dos cositas y montarte un concierto, aparte que también me gusta la big band, me gusta la orquesta, pero también el asunto del minimalismo pues está muy bien, además muy cómodo, tocamos a más.
Claro que sí, hay que decir las cosas, lo que son. Es que- se reparte menos. Pero también hay un gusto al minimalismo muy grande que no sé, además quiero decir que para mí es lo fundamental. Más que en transporte es un dineral, una banda de más personas, pues se dice, pero ¿cómo es posible que ahora estamos viajando en un coche con el Badline y vamos 4 personas en el coche y Referentes, coño, que es que tenemos también muchos referentes que son duetos de Hasil Askin, que ya fíjate con One Man Man, que es un tío aporreando bombo y tocando guitarra, a cosas sonido Terry, o sea, dúo puramente, aunque no sea guitarra y batería, sino, en fin, que nos gusta mucho. Sí, es que al final, muchas veces cuando se ponían a tocar los bluesman, pues si había un bajista, pues tocaba un bajista, y si había un tío tocando una batería, pues era un tío tocando una batería y ya está. Tampoco hay más. Muchos cantos de estos que son como de marching band, de estas no Badland, pero sí de rollo blues del Delta, que van como la caja, las baterías así como muy de marching band, y va el otro tocando. También la guitarra de blues de ese estilo de blues del Delta, y lo que toca Pedro también está el Deo Gordo, que hace el bajo también. Es autosuficiente. De hecho, tú escuchas, no sé, Mississippi Rhythm Dogway o escuchas Bukawai, estos bluesman al final están, además ya ni batería, o sea, ellos solos, pero tú cuando escuchas una guitarra hay un espectro de bajo, acompañamiento, guitarra. A mí eso me parece la hostia. Con el Gordo, ¿verdad? Me parece la hostia, o sea, me flipa igual que ver a un cacho banda de 5, vamos, que... Yo me acuerdo al principio, cuando se entrevistaba en Onda Rock hace más de 2 décadas, que Pedro siempre me hacía la misma historia. La clave que sea un trance. Y yo creo que con Guadalupe, la referencia absoluta a John Lee Hooker, que es un trance. ¿Verdad? Me flipa, vamos. Además es un pionero y tiene un ritmo boogie boogie único, y a la hora de hacer canciones, por ejemplo, hablando del minimalismo, además un tío súper anarca donde da igual que la banda se vaya al segundo, al tercero, que él mantiene ritmo y tiene la gracia de que suena bien. O sea, para mí, vamos, uno de... Ahí la has dado, Julie Hooker, tío. Y aparte que los bolos de Guadalupe tienen ese concepto, ¿no? No solamente por la atmósfera que generáis, sino por las luces y demás, que es un trance. Es casi eucarístico. Pero también, mira, lo que a lo mejor, por ejemplo, Jolly Hooker también ha tenido la suerte, también por su carácter y por cómo es, de hacer lo que le ha salido del pijo. O sea, él ha cogido su historia y ha hecho lo que le ha salido del pijo, y el que le ha gustado, y el que no le ha gustado, pero ha estado haciendo su boogie machacón con sus zapatos para adelante y ya está. Y por eso los músicos que llevaba, pues tenían que ir detrás de él. Nosotros, ¿qué es lo que a lo mejor podemos coger un poco de eso? Pues porque nuestras canciones no son canciones que tú le das, que nos ponemos a tocar y le das play y suena la canción. Nosotros tenemos estructura abierta, bueno, hay cosas que se mantienen, los ritmos, las cosas, pero bueno, dentro de eso siempre hay una estructura abierta que te permite improvisar. Que también lo que nosotros mamamos mucho de chicos, cuando todo lo que hablamos de la casilla, de la torre, es la improvisación. O sea, el tema de ponerte a tocar y improvisar, que eso viene mucho pues de la psicodelia de los 60. El pueblo a tu tierra.
Porque como no había ansiedad en ese aspecto ni frustración, porque al final te metes a tocar porque te encanta, al final hasta cualquier peor experiencia se transforma en una aventura, pues bueno, llegado el momento que uno se puede dedicar a esto, pues yo encantada de la vida, vamos. Pero, insisto, no tengo esa capacidad de estar con la preocupación, angustia vital de las cosas. Prefiero que sucedan porque tienen que suceder por su propio peso, pues porque tengamos buena música, porque les guste el directo y punto pelota. Si es así bien, y si no, yo en mi caso, y lo he dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo, pues seguiré tocando porque me gusta mucho hacer música. Muchas veces si te pones a buscar una cosa que no es lo tuyo, te equivocas por completo. Entonces, la historia es no tratar a la música ni como un producto ni como un fajo de billetes en la mano. Totalmente. ¿Os han tentado, Jimena, o no? No, no nos han tentado nunca. Siempre hemos estado hemos estado con folk. Bueno, primero con Paco de Subterránea, que nos sacó el primer disco, que sé que nos va a tentar, si se nos quería un montón. Acuérdate en el cruce de camino, acuérdate. Sí, Cuenta. Luego tuvimos con folk, con lo de los chicos, que nos sacaron también de discos. Pues eso tampoco nos fuerzan, eso nos quieren y ya está. Y Everlasting pues tampoco nos... Everlasting muy bien. Everlasting nos deja siempre hacer lo que hemos querido. Lo único que, bueno, a lo mejor pues alguna vez nos han invitado a comer, más de una vez nos han invitado a comer, que hemos estado muy gusticos. Esos son los regalillos así de... Los regalillos. De discográfica, pero nunca nos han dicho esto y lo otro. No, eso no puede ser así. Y luego, aparte que las portadas las manejáis vosotros, que eso es maravilloso. Que ahí... Y los videoclips. Yo es que la verdad no entiendo las cosas de otra manera. A mí que me venga ahora alguien a decirme, oye, mira, que os vamos a hacer una foto, que para aquí, que para allá, mira, la música mejor. A mí, yo ya pues digo, señora, que no entiendo hacer una carrera en base a lo que te digan otros o te marquen otros. O sea, tiene que ser tu regusto a lo que te... Otra cosa muy diferente es que conozca a alguien que te encarte lo que haga, lo que sea, que que aprendes y tal, que pues genial, yo todo eso para adelante, pero todo tiene que discurrir de una manera armónica. Y que te pueden cambiar los gustos también. Y te pueden cambiar los gustos. Pero esto cuando surge de una manera real, no con intereses. Si no impostado ni dirigido. Madre Esto mía. es brutal, mira. Vamos a ver durante el programa de hoy videoclips. Joder, qué pasada. ¿Cómo os encargáis, delegáis en gente conocida vuestro vosotros mismos para generar los videoclips de Guadalupe Plata? Mira, pues cuando descubrimos a alguien que nos gusta lo que hace, pues se lo decimos. A veces incluso gente que le ha escuchado lo que hemos hecho se ha ofrecido y hemos visto que estamos en la onda, pero eso sí, la condición es que a nosotros nos guste también lo que el otro ofrece. No nos ponemos a hacer vídeos con cualquiera. Y gracias a Dios hemos tenido, creo que para mi entender, vamos, de los mejores vídeos. A mí me encantan los vídeos, la gente que nos lo ha hecho es espectacular, de verdad. Están muy chulos, ¿eh? Sí, un vídeo es una presión artística como otra cosa, entonces tampoco se puede delegar así a... El vídeo de Calle 24 de Beatriz.
que nos hizo el mexicano este del... Bueno, ¿cómo se...? El Cire. Filler es el que de las serpientes negras. Ese, bueno, y luego está el de la araña, ¿no? Que eran mexicanos también, ¿no? No, yo hablo del de Duermo con serpientes. Sí. Ese está chulísimo. Claro, sí. Ese lo hizo un artista mexicano que se llama Filler. ¿Cómo llegó a vosotros este? Pues lo conocimos allí, la verdad, el tío este. Cuando estuvimos allí en México, antes viajábamos más así a México y todo eso. Y en una nos conocimos y no sé, pues conectó la cosa un poco por ese... Con este hombre y ya está. Si ya te digo, si es que... Del otro. ¿Cuál? ¿El de calle 24? El de Duermo con serpientes. Tú dices... Ah, ese es Serpientes Negras. Serpientes Negras es de Filler. Sí, ese. El que me ha cucado el ojillo. Y luego el otro es el de la tarántula, el de la araña. El de la araña, que son también de unos mexicanos. Es de un mexicano. De un mexicano que no me acuerdo de cómo se llama. Vamos a quedar fatal, pero... No va a salir porque aparte yo soy aranofóbico y si pongo el vídeo me muero. Así que ni de coño veo una araña y me muero. Es que me cuesta muchas veces acordarme de todos los nombres. Y una cosa, y de todo lo que habéis viajado, tendréis 20.000 historias. Pues sí. Os habrá pasado de todo. Pero de todo. A ver, a bote pronto, Perico, ¿qué cosa en estas 2 décadas dices? Madre mía, en esta es la que me vi, que se pueda contar. La que más me acuerdo es la de México, cuando nos detuvo la policía y nos llevó a hacernos juicio express porque estábamos en la calle con unos mariachis bebiendo tequila. Y llegaron allí, además yo ni me lo esperaba. A ver, los papeles, tal y pascual. Digo, hostia, que... Venga, pues juicio express. Los mariachis pidiendo la pasta y yo no tenía dinero allí. Total, que nos fuimos en una especie de comitiva de policía con los mariachis. Un colega de allí... Coño, voy a decir el nombre. ¿Cómo? El reverendo, coño. Juan el reverendo. Y yendo para un cajero con toda la comitiva de policía y al final fue ahí, soltar dinero así, toma. Y yo a las 7 de la mañana que cogíamos un vuelo, que mira, que luego lo pienso y digo, no estuvo tan mal porque llegué al avión, me dormí y aparecí en España. O sea que... Esa fue buena, esa siempre me acordaré. Jimena... Yo no las tengo tan buenas. Es que esa fue muy buena. Yo salía del hotel con la maleta y llegaba así, con un sombrero que se compró. Decía, pero yo pensaba que se había levantado a desayunar antes, luego dije, no, si este no se levanta antes a desayunar ni en la vida. Y digo, ¿dónde vienes? Y dices, se fue para se cogió la maleta y se bajó. Nos pasó que nos dieron, bueno, es que han pasado... Los de los Hare Krishna, estos que nos dieron galletas en Austin, en Texas, para comer, porque no teníamos ya dinero. Entonces decidimos en 2 cosas, o comíamos o comprábamos tabaco. Y compramos tabaco. Y por suerte, unos Hare Krishna pasaron por allí, porque íbamos a un sitio que estaba tomado por culo, y además íbamos andando porque no teníamos dinero. Íbamos con los instrumentos, y pasaron los Hare Krishna y nos dieron, y eso fue lo que comimos, galletas de los Hare Krishna. Allí en Austin, en Texas, tío. Bueno, pues esto es Guadalupe Plata.
futuro qué? Pues vamos a terminar el disco que dejamos ahí grabado hace un año y vamos a seguir tocando y haciendo cosillas. ¿Y os sentís, Jimena, queridos ahí en La Loma, en Úbeda, en Jaén? ¿Cómo os sentís? Porque siempre se dice que uno no es profeta en su tierra. ¿Vosotros qué tal por allí? Bueno, yo vivo allí, yo estoy muy a gusto, la verdad. Tengo un distintivo en mi coche que no pago zona azul, ¿sabes? Así que me siento muy querido. ¿Sigue siendo la oración o no? Este año ya salió mi hija, pero bueno, vamos a ver. Yo que tenía la ilusión de convencerles para que pusieran en la salida, en la intro, el desconsuelo de la columna, pero parece que no. Lo voy a tener que poner yo en el programa. Es que estás tocando un tema un poco delicado, sí. Mucho pique, ¿eh? ¿El Santo Entierro con quién se picaba? Bueno, claro, el Santo Entierro, como la general es la suya. Así que picar es que recuerdo... No me suena a mí. Hubo un año que hubo una problemática que la recuerdo vagamente, y era por temas de que al final se decidió no salir, el Santo Entierro al final tomó la decisión de salir por su cuenta. Y salió solo. Y creo que eso como que generó a cierto... La verdad que me parece un poco absurdo, porque al final se saca un trono y no sé... y aparte de eso no me viene más así recuerdos de piques con... ¿Y por qué dejaste la banda? Pues mira, me desmayé un año... Porque vio a la Virgen. A ver aquí. Mira, no, eso al final te pega una panzada de tocar, horas y horas con el tambor, comes 4 cosillas, pues llega un momento que te da una pájara. Y yo recuerdo pues levantarme el capirucho y verlo todo como en gris, como las teles cuando están grises. Me caí redondo al suelo, ya se paró la procesión, yo nada más que oía jaleo en la calle, abrí los ojos, mi padre que estaba en el trono salió corriendo, me sacó de allí, nos fuimos a mi casa, me tomé allí un tazón de cereales. ¿Qué decían las mujeres? ¿Alguna ha visto la Virgen o algo así? Me contaban que alguien sugirió, no había visto no. Se desmiente totalmente. Fue una pajarraca y bueno, esa fue la última vez que salí. Porque luego también ya me fui a estudiar a Jaén, y luego también que tocar una banda para una responsabilidad, tienes que ensayar, tienes que estar ahí, y la verdad que, pues no. Aquí estamos 3 que hemos tocado, que yo toqué en La Caída, Jimena en La Oración, y ojito, Pedro en el Santo Entierro. Todos son archivos Rostock, ¿eh? Sí. Y no somos putis santos, que quede claro. Me gustaba el ritmo, ¿verdad? Además, mira, ya se lo propuse a Pedro una vez, que lo mismo para esta vez, lo tengo un poco ahí metido en la cabeza, pero para esta vez me gustaría hacerlo, la fotografía. No, este año me gustaría, de fotografía, que como nos piden, cada vez que sacamos disco, una fotografía para moverla. Ya se lo dije el año pasado, que me gustaría que nos vistiéramos con nuestro traje de la cofradía y con el estandarte de y que nos hiciéramos una foto para que fuera esa la foto. ¿Con capirucho? Sin capirucho, a cara descubierta. No está mal tirada, ¿eh? Menos mala foto no es. Bueno, bien bonita. Bien bonita, ¿eh? En un sitio pinto. Y vosotros tenéis aquí esto de Cervantes, que es la leche. La verdad que el traje es espectacular, porque normalmente los trajes de capirote, cuando te quitas el capirote ya se desviste un poco. Y en el caso de Santo Entierro, tú te quitas el capirote y sigues teniendo ahí un toquetazo. No sé a quién se le ocurrió lo de la gorla, pero... Joder, y lo del capirote de terciopelo, vamos. Clase. Y la bombillica. Eso... Y la bombillica. Que han sido muy especiales siempre. Sí, es Santo Entierro. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Hombre, yo lo digo, no somos putisantos, pero la Semana Santa de Úbeda es un espectáculo. Aunque ahora me han dicho que se ha sevillanizado. Llevo mucho tiempo sin ir. No lo veo mal, ¿eh? ¿No? Yo no lo veo mal, porque conviven las dos cosas. Y también es que es un mundo muy guapo al donde han llegado las cornetas y tambores de Sevilla. La musicalidad que ha alcanzado es una pena que se quede sola ahí, porque es que la verdad que gana mucho cuando tú ves a un Cristo moviéndose, con una banda de cornetas de estas, con más melodía, más... que suenan a veces, parece que es Morricone, otras veces parece que es música muy épica, además a mí me encanta y no produce para mi gusto la misma inmersión en el rollo que cuando tú estás escuchando una marcha semimilitar.
Ya depende del gusto de cada uno, pero Y con las ruedas. Pero de todas maneras no están, es lo que dice Pedro, no están mal conviviendo. O sea, hay algunas que sí, que han apostado por eso, pero... Y las ruedas, sí, los tornos con ruedas. También lo hay ya muchos sin ruedas, ya cada vez las ternas nuevas, de las cofradías, lo que se encargan de la dirección de la cofradía, hay muchos que lo que quieren hacer es sacar el trono, porque según tengo entendido, lo mismo estoy equivocado, lo de las ruedas viene porque no sé si después de la guerra faltaba gente para coger tronos. Y por eso lo pusieron ruedas. Creo que sí, que he oído eso, lo mismo, que si alguien lo sabe y me, Lo pondrán y me puede corregir, lo mismo estoy equivocado, pero he oído, eso lo he oído. En Rostov se puede hablar de rock and roll, de blues, de psicodelia y también de Semana Santa. Toma ya. Sí. ¿cuántos años de nuestra vida hemos estado viendo procesiones y escuchando los toques? Pero la carga es la música, más allá del tema sacro que a nosotros nos da igual. La música. Son muy bonitas las imágenes. Claro, es que todo te lo puedes tomar de todas las maneras posibles. Siempre hay que tomárselo con respeto, porque hay gente pues muy devota, porque se merece ese respeto, ¿no? Pero tú puedes pasar un museo andante, los trajes, los bordados que tienen y luego el acompañamiento que tiene, coño, es que es muy impresionante, una cosa como muy visual y muy chula y, joder, que merece mucho la pena verla, vamos. Con Valencia llega, por ejemplo, el Cristo de la Caída de Mariano Benlliure, de Valencia, claro, que son esculturas de una calidad absoluta. Es la hostia. Ese Cristo además tiene una posición de la cara que pues pocas veces la ves en una imaginería así al uso, que está muy bien hecho. Arte brutal. Es la hostia. Pues esto es Rostock, esto es Guadalupe Plata. Por cierto, la última, el nombre. Guadalupe por la Virgen de Guadalupe, La Plata. Por la corona, Pues nada, el 12 de septiembre era, o el 8 de septiembre, ¿no? El 8 de septiembre, ¿qué pasa? Volvía a Santa Eulalia, algo de eso, ¿no era eso? No sé cuándo la roba lo de Santa Eulalia y luego la devuelve. Santolaya, exactamente. Tendría que llamar a Valentín para preguntarse. La romería de Santa Eulalia era el 1 de mayo. Yo me acuerdo que se hacían buenas ahí el 1 de mayo. Pero no sé si ahora está la Virgen en Úbeda o está en Santolaya. Yo recuerdo que se la traían por mayo. Sí, pero estaba muy mal. Pero ya no me acuerdo de la fecha, porque Luego la robaban. la romería yo he ido una vez nada más. Y ni a eso. Pero la mayoría iba a eso. Yo era muy crío, muy inocente, y me fui con mi amigo Juan Pablo allí. Y cuando vi allí la movida, la peña potando, no sé qué, en la oliva. En el arroyo La Esa. Que nadie subía de ahí. Y yo que me había levantado a las 5 de la mañana, y yo digo, esto es una pesadilla, tío, esto es una pesadilla. Llegué reventado a mi casa y ya no volví a ir nunca más a la romería, tío. Yo creo que me traumatizó cuando yo un día escribí el rollo La Esa, y era el arroyo de la Dehesa. La Dehesa, claro. Que nadie llegaba a subir de ahí, ya se quedaban ahí, sí, se páramo. Pasa que ya el arroyo la esa. El arroyo la esa. El rollo La Esa. Sí. Pues nada, Guadalupe Plata, un placer. Chiquillo. Bueno, el placer ha sido nuestro. Vernos tantos años después, nos hemos puesto al día, ¿eh? Madre mía, la Virgen. Pero qué si locura. hemos echado más horas que un reloj. Esto va a durar 2 programas. Sí. Toda la tierra se marchó,
tornarem a sembrar la llavor de la polsera, tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el flanc, sobre la cendra, resistís, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llaurar la terra. Trenca el límit que la merda soma, ser feixista ara està de moda, llenya al mono quan la bossa sona, ni una perla es deixaran al sac. I si mirem les corts i com canten els porcs, una visita al perfil et deixa tot tragicomèdia, mà riure per no plorar, va per capítols, és per ben televisat. No, no, jo dic no.